Los bendiga, buenos días. Estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios esta mañana. Estamos agradecidos por la oportunidad de Dios que nos da estar aquí esta mañana. Y queremos enviar un fraternal saludo a nuestros hermanos, la audiencia virtual, la audiencia presencial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también queremos, amén, decirle a todos los padres, felicidades en su día. Queremos decirles que el Señor les bendiga a todos y cada uno de los padres de familia. Dios les bendiga. Feliz día. Muy bien, voy a estar entrando en el consejo de la palabra de Dios mientras me hacen llegar el micrófono, ¿verdad? Queremos darle gracias a Dios porque ya estamos de regreso. La semana pasada estábamos en Saltillo, Coahuila, con el tabernáculo Misiones Peniel, y bueno, estuvimos por allá y el motivo, tener que ver a los pastores, tener que platicar respecto a asuntos de trabajo y al mismo tiempo, ¿verdad?, pues estar acompañando a nuestros hermanos, iglesia hermana, en ese lugar, en su confraternidad, en su aniversario. Pero ya estamos de regreso en casa y qué bueno que todos están bien, que todos estamos bien. Y vamos a estar preparándonos para escuchar el consejo de la palabra de Dios. ¿Trajo sus amenes? Su gloria a Dios, sus aleluyas. Muy bien, eso está muy bien. Vamos a estar poniendo de pie un momentito. Y no sé qué pasó no está mi pianista. Bueno, vamos a ir a una porción de la Biblia y vamos a ir al libro de los Efesios. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, estoy listo. Si me hacen llegar el otro micrófono, ¿Cuántos estamos en el libro de Efesios? Mil disculpas a todos los hermanos que están en la transmisión, les pedimos disculpas, tuvimos un contratiempo con el servicio de energía eléctrica, pero ya estamos conectados, ya estamos listos. Ya estamos listos, muy bien. Vamos a ir al libro de los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 20. Dicen amén si lo tienen con ustedes. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y bueno, vamos a estar yendo a una porción más de la Biblia. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 y verso 9. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ese es nuestro tema, edificio de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude. Está un poquito caluroso, pero en el área donde pegue mejor el aire, hermanas, pueden acomodarse donde estén más cómodos, más a gusto. Y bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. ¿Tendrá alguien alguna petición en su corazón que quiera levantar su mano al cielo? Y Dios ve más que su mano, ve su corazón, ve la necesidad que usted tiene. Padre, nos acercamos hasta su trono de gracia con plena certidumbre de fe, porque así está escrito en su palabra: el que a Dios se allega, crea que le hay,
y que es galardoneador de los que le buscan. Señor, pedimos en esta mañana que usted una vez más vea nuestras manos y vea la necesidad detrás de cada mano, allí en ese corazón. Cualquier necesidad usted, Señor, puede suplirla, porque usted tiene más que darnos que lo que nosotros pudiéramos pedirle. Le pedimos, Señor, que bendiga el hablar como el oír, y a través de nuestra nación y en otras partes del mundo, queremos, Señor, que usted bendiga a cada padre de familia. Señor, que todos podamos tener este día tan especial, una bendición, y que más que todo estemos conscientes que tenemos un Padre que es nuestro Padre Celestial y que Él cuida de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, póngase cómodo. Y bueno, voy a estar compartiendo con usted una enseñanza y cuyo título, ¿verdad? Estamos trabajando en ello como edificio de Dios. Y bueno, el apóstol Pablo aquí en Primera de los Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 9, sí, está hablando de este edificio de Dios, de esta casa de Dios que, ¿verdad?, somos nosotros, no tanto hablando del edificio, ¿verdad?, físico, literal, sino, ¿verdad?, haciendo referencia a lo que viene a ser esa estructura de la casa de Dios a nivel universal, la obra de Dios a nivel mundial, a nivel local también, ¿ve? Y cuando nosotros estamos acercándonos, ¿ve?, para estudiar este tema, vamos a empezar a analizar cómo es que para levantar una casa se requieren varios factores. Todos los que hemos construido un hogar, una casa, estamos conscientes que se necesita una inversión grande. Cuando vamos a hacer una inversión, debemos de tener mucho cuidado, ¿ve? Porque si no tenemos cuidado, nuestra inversión puede irse a la ruina. Imagínese invertir, estoy hablando en lo natural, porque nuestro profeta nos enseñó y dijo que las cosas naturales son tipo de las espirituales. La Biblia nos enseña, ve, y dice la Escritura que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, la materia, ve, tuvo su origen primeramente en el reino espiritual. Por ejemplo, ve, cuando nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Moisés iba a levantar el templo, a él se le fue entregado un modelo, un plano, y se le dijo que tenía que construir conforme a el plano que había recibido allá en el Sinaí. Y eso se refería ya al tabernáculo materia. Entonces, ve, siempre que vamos nosotros a hablar de una construcción, pues incluimos nosotros en ello un plano, ¿ve? Y para nosotros poder
entender cómo vamos a construir, necesitamos saber leer el plano. ¿Ve? Porque si no sabemos leer el plano, pues aunque esté enfrente de nosotros, sencillamente no vamos a saber cómo desarrollar esa obra. Cuando la palabra de Dios nos habla del edificio de Dios, que somos su iglesia, ¿ve? También Dios ha establecido un plano, ¿ve? Y nosotros, para ir en construcción de ese edificio, necesitamos saber leer el plano de Dios. Cuando nuestro profeta habla de saber leer los planos espirituales de Dios, él dice, para poder entenderlos, se necesita nacer de nuevo. Porque si alguno de ustedes alguna ocasión ha tenido un plano de construcción físico, literal, usted sabe que hay muchas simbologías en el plano, ¿ve? Y nosotros podemos observarlo, pero si no somos peritos en esa materia, pues sencillamente no entendemos de lo que está hablando todo ese plano de construcción. Algo similar pasa a cuando estamos contemplando el plano que Dios nos ha dejado para construir su edificio llamado iglesia. Si no tenemos ese nuevo nacimiento, pues entonces difícilmente vamos a entender ese plano. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7 y verso 24, la Escritura nos está hablando de cómo es que para construir se necesita un terreno firme, se necesita tener un buen fundamento. Usted y yo no arriesgaríamos, ¿ve?, nuestras finanzas para construir una casa si no tenemos un plano. ¿Por qué? Porque se puede venir a casa abajo nuestra construcción y vamos a perder toda nuestra inversión. Entonces, si nosotros como seres humanos vigilamos la inversión que vamos a hacer, cuánto más nuestro Padre Celestial vigila la inversión que Él va a hacer en su edificio que Él va a levantar como iglesia aquí en esta tierra. Mateo capítulo 7 y verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Para construir se necesita un buen fundamento, porque lo que nos está hablando aquí la Escritura, dice, va a venir lluvia, ¿verdad?, a venir ríos, vientos, van a golpear contra aquella casa y no van a dañarla porque tiene muy buen fundamento, está fundamentada sobre algo sólido, la roca. Pero el verso 26, pero cualquiera que me oye, dice Jesús, estas palabras, si está muy fuerte el sonido, hermano, por favor, regúlenlo. O no sé si para acá se está regresando demasiado fuerte. Sí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amigo, hermano, ¿ve?
La tempestad va a venir en cualquier momento a nuestra vida. ¿Ve? Y si no tenemos una construcción sólida en la roca, que es Cristo Jesús, entonces no vamos a poder sostenernos. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? Nos va a llevar a la ruina. Imagínense todo el sacrificio que hacemos para construir nuestra casa y para que el día del mañana nos demos cuenta que la casa se está cayendo. ¿Por qué? Por varios factores. Una, porque no construimos de acuerdo al plano, porque no le metimos materiales de calidad, porque tratamos de ahorrarnos material, ¿ve? Y metimos material muy pobre y ahora las consecuencias las estamos enfrentando porque toda nuestra inversión se está yendo a la ruina. Si nosotros como seres humanos tenemos cuidado con nuestras inversiones, cuanto más nuestro Padre Celestial tiene cuidado con la inversión que Él está haciendo en su iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar, dijo el Señor, ríos, vientos. Vamos a enfrentar las mismas puertas del infierno, nos van a hacer frente y vamos a tener que resistir. Pero todo va a depender de nuestro fundamento. Palmas a nuestro Dios. Mateo capítulo 16, donde la Biblia nos habla y dice la Escritura. Mateo 16 y verso 18. Y yo también te digo, Mateo 16, 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a enfrentar, dijo el Señor, el reto porque las mismas puertas del infierno nos van a enfrentar en el camino. Y necesitamos tener una construcción sólida. Muy bien. Cuando hablamos de una construcción en lo natural, ¿ve? Reitero, cuando nuestro profeta habla, él dice que las cosas naturales son y vamos a pensar, ¿ve?, en lo que tiene que soportar
que es un techo de media luna, y las vigas, ¿ve?, que tienen que estar sosteniendo estas estructuras metálicas. Yo le pedía a él que no quería yo muros centrales para que no estorbasen ninguna visibilidad. Y le comentaba yo a él si se puede hacer, ¿ve?, sin que existan muros en medio del edificio, mucho mejor. Y me decía él, sí se puede, pastor. Lógico, ellos son peritos. Estoy hablando de un ingeniero civil. Son peritos en la materia. Ellos saben, ¿ve?, qué calibre de material tienen que meter. Ellos hacen todo ese tipo de estudios, ¿ve?, y entonces dan, ¿verdad?, su dictamen y dicen, podemos hacerlo. Y una de las cosas que él me explicaba, ¿ve?, dice, pastor, si yo voy a hacer un techo que tiene que sostener 7 toneladas, dijo, yo lo hago para que me sostenga 10 toneladas. Dijo, porque, ¿verdad?, viene el tiempo en que ese techo va a ser probado. Y son cosas que usted y yo no pensamos porque no conocemos esa materia. Pero él me decía, ¿ve?, imagínese, ¿ve?, lo que viene a ser un copo de nieve. Nosotros solamente disfrutamos cuando está cayendo la nieve, pero ella se empieza a acumular en el techo. Un copo de nieve, ¿qué tanto pesa? No pesa gran cosa, pero van a ser cientos, miles y millones de copos de nieve que se van a ir acumulando en el techo, ¿ve?, y que van a estar formando, haga de cuenta que van a formar barras de hielo. Se va a comprimir, ¿ve?, y va a ponerse tan pesado que va a estar haciendo presión sobre el techo. ¿Qué tanto puede pesar un copo de nieve? Uno no, pesa mucho, pero miles, cientos, millones, es un peso tremendo, ¿ve? Y si no está bien hecho, ¿ve?, la estructura, ya hay techos que se han venido abajo, porque la nieve se va acumulando y va haciendo presión sobre el techo, ¿ve? Son cosas que uno entiende porque no somos peritos en esa materia, pero ellos sí. Ahora, cuando se trata de la obra de Dios, Dios también ocupa lo mejor que Él tiene. El profeta habló y dijo, Dios tiene sus científicos espirituales. Así como en el mundo hay científicos literales, Dios tiene científicos espirituales. Dios tiene hombres que Él prepara a través de su Espíritu Santo para que sean expertos, amén, en levantar este edificio llamado Iglesia, Casa de Dios. Y no me refiero a las paredes físicas, sino, amén, a lo que concierne al cuerpo de Jesucristo. Y Dios va a empezar a emplear de los mejores materiales que Él tenga. Hablamos en un edificio para construir, hablamos de un plano, hablamos de un experto que sabe cómo leer ese plano, ¿ve? Hablamos, ¿ve?, de una infraestructura que tiene que sostener ese edificio, de un conjunto de obras subterráneas que no están a la vista de nosotros, pero que están allí en el fundamento y que están en los castillos y que están en el cerramiento para que pueda sostenerse la nave llamada edificio. Cuando Dios está levantando su edificio llamado iglesia, entonces Él también mete de los mejores materiales que tiene. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar al mismo infierno. Y uno, ¿verdad?, de los hombres que Dios contrató fue el apóstol Pablo. Primera de los Corintios.
capítulo 3 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ir a primera de los Corintios capítulo 3. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Cuando el apóstol está usando aquí este término perito, ve, esta palabra perito significa un sabio práctico, versado en un arte o ciencia, persona autorizada legalmente para dar su opinión acerca de una materia. Y en este caso, la construcción del edificio de Dios aquí en la tierra. Pablo, yo como perito arquitecto. No está hablando de alguien que no conoce de lo que está hablando. Es un hombre versado, es práctico. Puse el fundamento. Y luego en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso leímos en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pablo dice en el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, vamos, allí vamos a entrar los edificadores, si edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo, sí, es un hombre que va a levantar el edificio, la casa de Dios, y entonces vamos a mirar cómo es que él trabajaba. Me va a acompañar usted por allí, ¿verdad? Y vamos a estar observando cómo es que el apóstol, sí, él tenía que sujetarse al plano. Así como Moisés se tuvo que sujetar al plano que le fue mostrado para levantar el templo, lo mismo tuvo que hacer el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. A ver, vamos a ir al Antiguo Testamento y luego nos venimos al Nuevo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Dicen amén cuando tengan Éxodo 25. A la letra dice así, Éxodo 25. Si usted puede leer todo el capítulo en casa, léalo, porque ahí va a encontrar de respecto, sí, a lo que va a ser la edificación del tabernáculo, materiales y, de verdad, sujetándose al plano. Dice Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo
y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés, vas a levantar el templo, pero lo vas a levantar exactamente con el plano que yo te entregué. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo nos habla y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 8. Dice esta escritura de Hebreos 8, 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mire, cuando nosotros, ¿verdad?, construimos sin un plano nuestras casas, hermano, ¿ve? Por eso es, ¿ve?, que en ocasiones construimos la casa y después tenemos que andarle haciendo un boquete por allí para ponerle una ventana, y luego abrimos allá otro pedazo de pared para poner una puerta, porque no está hecha con un plano. Y luego nos damos cuenta, ¿ve?, que no tenemos una circulación del aire en las habitaciones. Y ahí andamos pensando dónde tumbarle un pedazo a la pared. ¿Por qué? Porque no está hecha con un plano. ¿Ve? Cuando está hecha con plano, el ingeniero, el arquitecto, el que diseña el plano, ¿ve?, él ubica las corrientes de aire, ¿ve?, y entonces él sabe dónde poner una entrada y una salida para que el aire pueda circular en la habitación. Pero ellos son expertos en la materia, ¿ve? Nosotros no, nosotros construimos, ¿ve?, y después tumbamos esa pared para hacer otra pared, porque esa ya no nos funciona. Ahora, imagínese usted, Moisés va a diseñar el templo, lo tiene que hacer como el plano que se le mostró. Ahora, ¿qué enseñanza nos va a traer a nosotros esto? La enseñanza que nos está trayendo a nosotros en esta mañana es que si nosotros somos parte del edificio del templo de Dios, tenemos que tomar nuestro lugar conforme el plano que Dios ha establecido. Porque si no, no va a funcionar. Van a venir las tormentas, van a venir, ¿ve?, los retos del enemigo. Y si no estamos construidos, si no tenemos posición conforme al plano, por eso es que andamos sucumbiendo. Insisto, hermanos, está muy fuerte el sonido, hoy yo estoy gritando muy fuerte, ¿ve? Tenemos que sujetarnos al plano. Mire la importancia, hermano, de ser sujetos. Yo sé que esa palabra no nos gusta, hermano. A nadie nos gusta, no nos parece. Es más, la estoy diciendo y siento por ahí cómo se me vienen espíritus. ¿Ve? Porque no nos gusta la sujeción. A los jóvenes no les gusta la sujeción a los padres. A las esposas no les gusta la sujeción al marido. Al marido no le gusta la sujeción a Cristo. Vamos al trabajo y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque es muy difícil sujetarse. ¿Ve? Pero con todo y ello, ¿ve?, nosotros estamos conscientes que se necesita, ¿verdad?, sí, ocupar nuestro lugar. Mire, me estaban platicando una historia
Hace años hubo una ceremonia, una boda, hace años, y la ceremonia, me estaban platicando, dice, hermanos, fue en un rancho. Y la persona que estaba a cargo del rancho, dice, cuando llegamos al rancho, sí, nos dijo, necesito a una persona que se pare allí cerca de ese tronco y no me deje acercar a nadie allí a ese tronco, porque allí en ese tronco hay un enjambre de abejas. Y el pastor dio la orden, hermano, usted se me para allí. Y fue y se paró allí el hermano a cuidar que nadie se acercara a molestar las abejas, porque, olvídelo. Pero como todo buen soldado, obediente, le hablaron de por allá y ahí va. Y dejó el puesto del deber. En lo que él se fue por allá, porque alguien mal le habló, pero ya la primera orden era que se estuviera allí, esa era la primera orden. La segunda no contaba, era la primera que tenía que obedecer. Él se movió, fue un chamaquito, un niño con una vara a picarle al tronco a ver qué sale del tronco. Salieron, hermano, el enjambre de abejas, picotearon, hermano, a todos los invitados. Dice el hermano, nos quitábamos así, mire, con la mano las abejas. Tuvieron que venir 5 ambulancias para llevarse a la gente al hospital. Es más, dijo, salimos hasta 24 horas en las noticias, dijo. Hermanos fueron a parar al hospital. Todo porque un elemento se movió de su lugar. Causó la boda, hermanos. Se arruinó. Se arruinó, todo se echó a perder. Porque las ovejas salieron molestas, hermano, y empezaron a atacar a la gente. Dice, unos se metían ahí a una pileta de agua, hermano, para cubrirse las abejas. Otros salían corriendo y las abejas detrás de ellos. Dijo, al único que no le picaron fue a un hermano que el pastor le dijo, tírate al piso y no te muevas. Dijo, y se tiró al piso y ahí se estuvo. Fue al único que no le picaron. Porque aún en medio de la tempestad alcanzó a obedecer una orden. Pero todo lo demás, dijo, hermano, nos fue tremendo. ¿Por qué? Porque un elemento no obedeció. Cuando el profeta está predicando adopción, él dice, por causa de un hombre que se robó aquellos lingotes de oro y aquel manto babilónico, por causa de él, perdieron la batalla y cayeron muertos 36 de sus hermanos en el campo de batalla. Por uno que no guardó su posición. Cuando estamos hablando del edificio de Dios, ¿ve? Dios quiere lo mejor para su edificio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vamos a enfrentar al mismo diablo. Y si usted no está bien fundamentado, así le va a ir. ¿Por qué? Porque viene el espíritu de rebeldía, de desobediencia, ¿ve? Y no quiere sujeción, no quiere sujetarse, y entonces va a pagar la factura. Pablo, como perito arquitecto, dije, vamos a construir la iglesia, el templo de Dios, pero vamos a hacerlo correctamente. La Biblia nos habla, en el Evangelio de Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no, será condenado. El hermano Branham habla en el mensaje Es menester nacer otra vez. Habla del sueño del hermano Lee.
Y él dice, este hermano y yo, platicábamos mucho acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y él no lo entendía o no quería entenderlo. Dijo, y platicábamos, pero teníamos buena amistad. Dijo, y un día, él siendo contratista, tuvo un sueño. En ese sueño, dijo, él iba a construir una casa y tenía el plano. Dijo, pero entonces él empezó a mirar el plano y miró dónde iba la ventana, las puertas. Y él dijo, no se me hacen bien aquí, la voy a poner mejor allá. Oh, esta ventana no me gusta allá, la voy a poner aquí. Dijo, y él empezó a construir. Es un sueño que él tiene. Dijo, cuando él había terminado de construir, llegó el dueño de la casa y miró la construcción y entonces le pidió el plano y miró el plano. Dijo, ¿por qué pusiste las ventanas donde no van, las puertas donde no van? Dijo, y el contratista le dijo, porque yo pensé que se mirarían mejor. Dijo, escúchame esto, si no me construyes conforme el plano, no te voy a pagar. El hermano Lee fue ante el profeta, le dijo, hermano, ¿qué significa el sueño? Y el hermano le dijo, hermano, dijo, aquí cerca hay un río, para que tú seas bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón y remisión de tus pecados. No estás construyendo conforme al plano, estás construyendo como tú quieres y vas a ser reprobado. Vas a ser reprobado. Mire, Dios ha tenido tanto cuidado, hermano, de su obra aquí en la tierra, que tenemos que construir conforme al plano, hermano, que ya está hecho. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, sí, que Dios, cuando va a levantar su obra, siempre la hace con hombres capacitados que se van a sujetar al plano. Mire, déjeme regresar al paso de la obediencia, hermano, porque es difícil sujetarse, ¿verdad? Una hermana de la iglesia, hace años, su marido le decía, mira mujer, ¿verdad? No te andes saliendo a la banqueta a fresquearte en la noche, porque aquí pasan muchos carros. ¿Ve? Y el hermano, pues él se tenía que ir a trabajar. Y se lo llevo a decir, no te andes saliendo, más en este verano como se pone el calor. De eso que le estoy comentando, hace años de eso. Pero la hermana lo testificó. Dijo, y mi marido me dijo, no te andes saliendo a la banqueta a fresquearte. Aquí, esta calle es muy principal, pasan muchos carros. Pero como hacía mucho calor, y el fresco estaba muy agradable en la banqueta, entonces la orden del marido quedó a un lado y ella se seguía saliendo a fresquearse. ¿Sabe qué pasó un día? Un carro que iba pasando allí, de una persona intoxicada, se subió a la banqueta, la atropelló a la hermana, atropelló a otra criatura, ¿ve? Y la hermana tuvo que ir a parar al hospital. Para colmo, la hermana estaba embarazada, traía 2 bebés en su vientre. Se vio mala la hermana, nacieron sus niñas, ya son mujeres grandes, ¿sí? Pero todo por la desobediencia. Cuando el Señor nos habla en su palabra y nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Marcos capítulo 16.
Marcos 16 y 15, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto incluye México, Chihuahua, Ciudad Juárez, Amalayuca. Esto nos incluye a nosotros. Predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Va a enviar quien lleve su palabra, amén, pero va a enviar lo mejor que Él tiene. ¿Por qué? Porque si no envía lo mejor que Él tiene, van a ser derrotados sus soldados en el campo de batalla. Y para que un soldado vaya al campo de batalla y tenga éxito, necesita entrenamiento. Si no tiene entrenamiento, es hombre muerto en el campo de batalla. Necesita entrenamiento, y para que pueda tener, amén, sí, un rango superior al que actualmente mantiene, necesita, amén, ser una persona persistente, obediente. El apóstol Pablo, sí, va a enseñarnos cómo trabajar la iglesia, la obra de Dios, y nos va a explicar cómo lo hacía él. Pablo llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio. Cuando él ya había predicado el evangelio ahí en esa ciudad, lo siguiente que él tenía que hacer allí en esa ciudad era, sí, poner a un pastor. Un pastor, no tanto porque fue al instituto bíblico, no tanto porque se autoungió pastor de la noche a la mañana, sino por un llamado y por una trayectoria que tiene en la vida. Porque ahora nos aparecen pastores de la noche a la mañana, nomás se autoungen que Dios los llamó, y como decimos aquí en México, y no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Porque hay gente que los sigue, que los apoya cuando están haciendo las cosas fuera de el plano que Dios estableció. Pablo llega a una ciudad, empieza a predicar el evangelio, levanta una pequeña congregación y va a dejar allí a un pastor en esa congregación. Un pastor que tiene que llenar requisitos para que pueda llegar a ser un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro. Cualquier oficio del quíntuple ministerio necesita tener trayectoria ese hombre. Tenemos pastores, lamentablemente, en nuestras iglesias del mensaje de restauración, pastores que nunca tomaron la escoba en la iglesia, nunca fueron síndicos, nunca fueron nada en la iglesia, y ahora se ostentan como pastores. Y no saben estructurar, porque sencillamente no tienen trayectoria. ¿A qué me refiero con trayectoria? A que el tabernáculo de Dios vigila a los hombres que van al frente trabajando, porque tienen que tener una trayectoria. Deben de atravesar las mesas directivas. Debe de saber lo que es el trabajo de un síndico, de un director de alabanza si sabe cantar, de un músico si sabe tocar, de un maestro de escuela dominical, de un superintendente de escuela dominical. Tiene que ir escalando, tiene que ir avanzando en el transcurso de los años hasta llegar a una mesa tan esencial como es la mesa del diaconado. ¿Por qué? Porque de allí es donde va a tener su plataforma de lanzamiento para ver si va a ser parte del quíntuple ministerio.
ministros que se pasan todas las mesas directivas y de la noche a la mañana amanecen ya siendo pastores. La culpa no la tienen tanto ellos, la tiene la gente que los sigue y que los apoya. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, vamos a ver la plataforma de lanzamiento, que es una plataforma esencial para ser parte de un quíntuple ministerio, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que Dios lo llame. ¿Cuántos tienen Hechos capítulo 6? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones. Requisito número 1, buen testimonio. Requisito 2, lleno del Espíritu Santo. Requisito 3, sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eligieron a estos 7 varones. 2 de ellos, que es Esteban y Felipe, logran irse hasta el quíntuple ministerio. Usted los encuentra como tremendos evangelistas. De los otros 5 no se habla mucho de ellos, pero de allí, de esa plataforma, se van al quíntuple ministerio. Son ministros con trayectoria. Pablo llegaba a una ciudad, levantaba una iglesia y va a ordenar al ministro de esa iglesia. Tabernáculo de Dios, ponga atención a lo que le estoy diciendo. Porque aquí hay detalles bien importantes en la ordenación de un ministerio. Vamos a ir, ¿verdad?, a la Escritura y vamos a ir Hechos capítulo 14, disculpe, es Hechos 14. ¿Cuántos tienen Hechos capítulo 14 y verso 23? Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando está hablando aquí, constituyeron ancianos en cada iglesia, está hablando de ordenación ministerial para el pastor de esa localidad. ¿Quién lo está haciendo? Lo está haciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Lo está haciendo, ¿verdad?, un hombre de experiencia. Cuando Pablo escribe a Timoteo, vamos a ir al libro de Timoteo. Vamos a analizar, ¿verdad?, esta escritura del libro de Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuántos lo tienen conmigo ahí? Dice esta escritura, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición
de mis manos. Timoteo, ¿verdad? Hay una imposición de manos sobre ti, ¿verdad? Porque tú tienes un ministerio, pero necesitas ser ordenado correctamente. ¿Quién lo va a ordenar? Lo va a ordenar, ¿verdad? Un hombre con experiencia. Va a ordenar a Timoteo. Timoteo se está levantando bajo el ministerio del apóstol Pablo. Tenemos que seguir el curso bíblico. ¿Ve? No está siendo ordenado por el instituto bíblico, está siendo ordenado por el ministerio en el cual él se levantó. Porque Pablo le escribe a Timoteo y llega el momento que Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Más claro, no vayas a ordenar al ministerio a alguien que no califica. Ponte listo, Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 y el verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio viene del griego consejo de ancianos. Ese es el orden bíblico. En nuestra congregación nosotros tenemos ministros que tienen que ir a ser ordenados, pero tienen que ser ordenados bajo el ministerio que ellos se están levantando. No pueden ir a buscar la ordenación por allá en otro lugar donde no los conocen. Tiene que ser aquí donde nosotros damos testimonio que son hombres leales a la palabra, que son hombres dignos de confianza, que son hombres que traen trayectoria. ¿Por qué? Porque el día del mañana, cuando ya no esté en la escena su servidor, ellos van a tomar el cargo y necesitamos hombres que sean hombres íntegros y que fueron ordenados bajo el ministerio, así como Pablo ordenaba en las iglesias al ministerio que él mismo instruyó. Así mismo tienen que ser ordenados los ministros bajo el ministerio que ellos han sido levantados. Lo voy a llevar al mensaje donde le voy a mostrar si el profeta hablando de los ministros que eran levantados en su iglesia de él. Cuando usted se va al mensaje ordenación ministerial, allí el profeta está ordenando a un hermano al ministerio, y es un hermano que está bajo el ministerio del profeta. Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, cómo el profeta, él está hablando en el mensaje poniéndonos al lado de Jesús. ¿Me lo tienes listo y me das la señal? Cuando él está hablando, ¿cómo es que él se metió a estudiar? ¿Cómo fue el principio de la iglesia primitiva? Lo habla en este mensaje. Fue el profeta: yo me fui y empecé a investigar cómo fue el principio de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque tenía interés que otra vez, amén, volviera a edificarse conforme al plano que trajo el apóstol Pablo en un principio. No,
conforme a lo que se le mete en la cabeza a alguien por allí, sino conforme al plano que ya está trazado en la Escritura. Vamos a escuchar, son unos minutos. Póngale mucha atención. En el momento que yo te diga que me lo hagas pause, me lo pausas, ¿sí? Y vamos a revisar un poquito este mensaje, ¿ve?, que predica el profeta, poniéndonos al lado de Jesús. Es un mensaje, ¿verdad?, de estructuración ministerial. Me interesa que usted, como congregante del tabernáculo de Dios, conozca estas cosas. ¿Por qué? Porque si no conoce esto, entonces cualesquiera viene, lo engaña, lo duerme y lo pierde. Poniéndonos al lado de Jesús, está predicado en junio del 62. Escuche esto. Un año más tarde, julio del 63, el profeta vuelve a hablar cosas en otro mensaje que se llama humíllense a ustedes mismos, y habla cosas referentes a un año anterior. En el año 62 se está hablando de los hermanos que se levantaron bajo su ministerio, ¿sí? Y un año después vuelve a mencionar a estos mismos hermanos. ¿Estamos listos? Por favor, adelante. Y estoy muy agradecido que en estos días veo que ella tiene pequeños satélites, por lo cual estoy agradecido. El hermano Grace aquí y su grupo en Sellersburg, y el hermano allá atrás que acaba de tomar el lugar del hermano Snelling en Utica, y el hermano Rado aquí y el hermano Junior Jackson, y esos preciosos hermanos quienes son. Ok, está mencionando, dice, veo que tiene pequeños satélites, se refiere a la iglesia de ellos, de él, Tabernáculo Branham. Veo que tiene pequeños satélites, por lo cual estoy muy agradecido. ¿Qué es un satélite? Es un astro que gira alrededor de un planeta primario. Es como la luna es un satélite de la Tierra, gira alrededor de la Tierra. Eso lo está hablando aquí el profeta. Dice, veo que tiene pequeños satélites, por lo cual estoy muy agradecido. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando de una iglesia que estaba creciendo. Toda iglesia que no se levanta con este formato de trabajo está condenada a no crecer. Si no se levantan con este formato de trabajo, no van a crecer, porque están fuera del plano original. Dice, estoy agradecido, el hermano Christ y su grupo en Salisbury, el hermano allá atrás que ha tomado el lugar del hermano Snelling en Utica, el hermano Rudy, el hermano Junior Jackson y esos preciosos muchachos, quienes son hombres finos, maravillosos hombres de Dios. Ellos predican este mensaje. Ahora, ellos quizás uno pudiera diferir un poquito sobre alguna cosa u otra. Es solo humano aún entre el grupo de los ministros. A lo que le voy a decir es que a estos ministros que está mencionando aquí, sí, los va a mencionar más adelante otra vez a los mismos. Un año después, sigue todavía, sí, con la infraestructura del crecimiento de una iglesia sana. Yo creo en que la iglesia debe crecer. Yo creo en el crecimiento de la obra de Dios, pero creo en un crecimiento sano, no en un crecimiento enfermizo. Cuando tenemos ministros en la localidad y que quieren trabajar la obra de Dios, el plano original que enseñó nuestro profeta es que empiecen a trabajar con gente del tabernáculo con permiso del pastor, cualesquiera que se sienta dirigido a trabajar.
hermano, yo tengo trayectoria, yo he trabajado en la mesa directiva, yo soy un diácono ordenado, yo tengo un llamado al ministerio, yo quiero trabajar la obra de Dios, te voy a prestar 3 familias para que te vayas a trabajar allá en aquel extremo de la ciudad. Vete a trabajar y pruébate a ver si Dios te llamó al ministerio pastoral. Si no te llamó, entonces regresa. Aquí está el lugar. ¿Por qué? Para principio de cuenta, las personas que te estoy prestando pertenecen a esta iglesia. Y vete a trabajar. Ese es el orden que el profeta enseñó. No el sacar 2, 3 familias y llevárselas todas enfermas, señalándole al pastor los errores. Algunos hasta me los inventan. Pero se llevan 2, 3 familias, las enferman y al rato dicen que son pastores. Están fuera del patrón que Dios ha establecido para crecimiento. Yo creo que la iglesia debe crecer, pero debe de crecer conforme al plano que se nos ha sido enseñado. Ese es el plano que Dios nos enseñó. ¿Ve? Crecimiento sano en la obra de Dios. Que cuando nos veamos como lo que somos, hermanos en la fe. ¿Ve? Pero que no sientan el espíritu de traición que los agarró y que ni siquiera pueden darme la cara. Un crecimiento sano en la obra. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar el mismo infierno. Por eso es, ¿verdad? Sí, que cuando nos enfrentamos con el enemigo y el diablo nos lanza el reto, se lo podemos responder en el nombre de Jesucristo, porque estamos trabajando conforme al plano que Dios nos ha dejado. Palmas a nuestro Dios. Soltamos el pause. Hombres finos, maravillosos hombres de Dios. Ellos predican este mensaje. Miren, ellos quizás uno podría no estar de acuerdo un poquito sobre alguna cosa u otra. Eso solo es ser humano, aún entre el grupo de los ministros. Y si ministros tienen una pequeña diferencia, no habrá ni una sombra de diferencia en ello. Quizás uno podría decir, yo creo que el milenio vendrá y Jesús estará sobre un caballo blanco. Y otro dice, yo creo que cuando Él venga, Él vendrá sobre una nube blanca. Bueno, mientras ellos crean que Él viene, esa es la cosa principal. ¿Ven? No importa. Está hablando de que puede haber pequeñas diferencias por la capacidad de entendimiento, lógico. Cuando fuimos a la escuela todos, no todos aprendimos al mismo tiempo. Yo creo que algunos todavía ni siquiera podemos aprender. Pero acuérdense cuando estuvimos en el salón de clases, mientras ya unos ya podían allá leer, otros nomás abríamos bien los ojos bien grandotes porque no le entendíamos. Pero llegó el momento que los alcanzamos. Eso es algo de humanos. Dijo el profeta, pasa lo mismo en el ministerio. Pero ¿qué hacen ahora? Nomás porque no están de acuerdo en un punto con su pastor, de allí salen y se separan. No es el mensaje de restauración, es el que están predicando. El mensaje de restauración nos llama a mantener unidad, aún con nuestras pequeñas diferencias, unidad. Yo los invito a nuestras reuniones juveniles, a los pastores de nuestra localidad. Ellos tienen nuestra invitación, yo se las envío. Si ellos tienen sus reuniones y no me invitan a mí, el problema es la enfermedad con ellos, no conmigo. Yo estoy sano. Yo puedo invitarlos, no tengo ningún problema. Tengo muchas batallas peleadas para la gloria de mi Señor Jesucristo. Tengo 40 años predicando el Evangelio. Tengo muchas batallas peleadas. Soltamos. Como Él venga, solo ellos creen que Él viene y se están preparando para eso, y de esa manera, miren, he tratado de encontrar y he estado estudiando, miren, lo he dicho ante la congregación, he estado estudiando la iglesia primitiva
Y he observado la manera en la que esos hombres ungidos prepararon la casa del Señor y el orden de la adoración del Señor en la casa, y eso me impresionó mucho en gran manera. Y prediqué aquí hace tiempo sobre el tema de Joel 2, yo os restituiré. Dice, he estado estudiando la iglesia primitiva y he observado la manera en que esos hombres ungidos prepararon la casa del Señor y el orden para adorar al Señor en la casa. Y dice el profeta, eso me impresionó y prediqué hace algún tiempo sobre el tema, yo os restituiré, y dice el Señor. En pocas palabras, para que entendamos, sí, lo mismo que predicó el apóstol Pablo allá y que derribó la oruga, el pulgón, el revoltón, dijo el profeta, lo vuelvo a predicar aquí porque eso tiene otra vez que volver a funcionar. Porque está en el plan original, hermanos. Soltamos. Dice el Señor, todos los años que se comieron la oruga y la langosta y el revoltón y demás. Y empecé a estudiar sobre eso, acerca de lo que esos hombres hicieron y de la manera en la que ellos cuidaron de la iglesia que Dios les había dejado para supervisar. Miren, vamos a empezar con la iglesia primitiva y traer por unos 5 minutos lo que ellos hicieron y soltamos poquito lo que ellos hicieron. Luego les puedo mostrar la visión que yo tengo para el futuro. La visión que tengo para el futuro, dice el profeta. Cuando no entienden este mensaje y que uno habla respecto a todo lo que el profeta habla de una infraestructura ministerial para crecimiento en la obra de Dios, ¿sí? Porque yo creo este mensaje y me paro por este mensaje, me catalogan de que yo estoy formando una denominación, me estoy apegando al plan original. La denominación trabaja con una copia. Las copias siempre salen del original. Nosotros tenemos el original. Eso es lo que tenemos. Dicen es que está formando una denominación. Para principio de cuenta, muchos de ellos nunca estuvieron en una denominación, ni saben lo que es una denominación. Suéltalo. Miren, en el principio, la iglesia fue inaugurada en Pentecostés. Y ahí el Espíritu Santo cayó sobre ellos, pues Jesús había escogido los 12, y uno de ellos había caído, y ellos habían escogido a Matías para que tomara su lugar. Y el Espíritu Santo esperó hasta que todo eso estuviera en orden antes de que llegara. Ellos tuvieron que escoger uno que tomara el obispado de Judas, que cayó por transgresión, para cumplir la Escritura. Y yo creo que todas estas cosas tienen un tiempo de demora, de espera. Yo creo que todas estas cosas tienen un tiempo de demora. Qué importante es tener paciencia. Qué importante es tener paciencia, porque la Biblia dice que en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Soltamos. Pero está esperando el tiempo para que sea cumplida la Escritura, hasta que todo esté correcto, todo esté en orden, esperando. Muchas veces nos ponemos pacientes, impacientes. Como un niño, nosotros tenemos grandes expectaciones y muchas veces nos adelantamos mucho, y eso solo obstaculiza la obra hasta que la obra nos alcanza. ¿Ven? Nosotros solo debemos avanzar reverentemente, teniendo un propósito en el corazón de que Dios, si Él deseara, usarnos de tal y tal manera, pero esperemos hasta que Él abra el camino, porque Él tiene que ir por delante de nosotros. ¿Recuerdan ustedes a David cuando iba a la batalla aquella noche? Él estaba preocupado acerca de esa contienda,
Y él se recostó debajo de esas balsameras hasta que oyó al Señor en el ruido de las hojas que iba por delante de él. Entonces él fue con valor, porque él sabía que Dios había ido por delante de él. Y si nosotros tan solo hiciéramos eso, hermanos, sabiendo que la batalla debe venir, pero debemos esperar hasta que veamos la mano de Dios yendo por delante de nosotros para abrir el camino. Miren, yo me he fijado cómo es que las iglesias, el evangelismo, se empezó a esparcir por todas partes. Y entonces tomaremos, por ejemplo, el Pablo llegando a ser un gran misionero a nuestro pueblo. Nos damos cuenta que él iba a donde quiera, que el Señor lo guiaba, y él estableció a la iglesia. Y era una nueva fe. Las iglesias de aquellos días, como las de Asia Menor y por toda Europa, ellas no creían ese mensaje. Y cuando él había predicado el mensaje, y muchos fueron convertidos a él, entonces no había nadie. Si él hubiera dejado a la gente en esa condición, ellos se hubieran extraviado de regreso a sus dioses paganos y al judaísmo y a lo que fuera, porque la gente no tenía nadie que les enseñara. Los convertidos, ellos no tenían ningún lugar a donde ir. Así que Pablo estableció iglesias en diferentes partes de la nación. En cada una de esas iglesias, él dejó a alguien que estaba en orden, un hombre que era digno de confianza, un hombre que era conocido como un pastor, un ovejero o un... Luego, después de que esa iglesia entonces llegó a ser, otras pequeñas iglesias salieron de ella. Hombres jóvenes y ancianos se levantaron y formaron iglesias de esa. Escuche lo que está diciendo. Pablo llegaba, levantaba una iglesia, dejaba un pastor, y de esa iglesia establecida salían otras pequeñas iglesias. Hombres jóvenes y ancianos se levantaron y formaron iglesias de allí, de esa iglesia. Todas las iglesias que nosotros hemos levantado están compuestas por gente que yo soy su padre en el evangelio, y que de aquí las levantamos. ¿Por qué? Porque me apegué a este mensaje. ¿Por qué? Porque me interesa que la obra de Dios crezca. Levantaron iglesia de allí, de esa iglesia. Ese es el patrón que yo he trabajado por años. Continuamos. El hombre que estaba encargado de la primera iglesia era llamado el obispo. Y luego los suyos que salieron de él, sus hijos, eran llamados ovejeros o pastores. Y entonces ese grupo de pequeñas iglesias todas regresaban a ese obispo. Como por ejemplo, en el tiempo de Ireneo, él continuó con esa... Todas las iglesias pequeñas que salían de esa iglesia principal, todas regresaban a su obispo, que era el pastor de la iglesia primaria principal. Ese es el mensaje de restauración. Esto no es una denominación, esto es el original. Esto es el original que Dios vino a restaurar para este tiempo final, para que sigamos creciendo en la obra de Dios, pero en orden. En orden. Todas regresaban a este obispo de donde salieron. El mismo formato se vuelve a repetir. Soltamos pausa. Misma cosa, Martín continuó con esa misma cosa, Policarpo continuó con esa misma cosa, y así sucesivamente a través de las... Pablo estableció el formato de trabajo, Ireneo continuó con la misma manera, Martín continuó con la misma manera, Policarpo continuó con la misma manera, cada uno de ellos continuó con la misma manera. Así se mantuvo marchando hasta que la Iglesia Católica Romana desbarató toda la cosa y los quemó y los esparció. El revoltón se comió esto y el pulgón se comió aquello. Ahora, pero Dios prometió restaurar otra vez esa misma cosa.
No es denominación, es un formato de trabajo original. Y es trabajo, amén, por derecho, no por imposición. Es por derecho. ¿Por qué? Porque nos ha costado trabajar la obra de Dios. Si no se apegan al original, están condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque están fuera de lo que Dios ha establecido. Suelta el pausa, hermano. Edades, ellos tuvieron eso. Y entonces el apóstol de la iglesia, el apóstol, ese era Pablo. Y cuando Pablo partió, Juan se quedó encargado de la iglesia. Y cuando Juan partió, Policarpo se quedó encargado. Cuando Policarpo partió, Ireneo se quedó encargado. Y así sucesivamente Martín y los demás. Así siguió adelante hasta que la Iglesia Católica Romana rompió toda la cosa a pedazos y los quemó y los esparció, y la oruga se comió esto y el revoltón se comió eso y lo demás, se comió eso y se comió eso hasta que lo redujeron hasta el tallo. Miren, pero Dios prometió restaurar otra vez esa misma cosa. Yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que no hay mucho que rompería cualquier interpretación de las Escrituras puede estar equivocada, que nada impediría a Jesús venir esta noche. Yo creo que lo poquito que resta para ser cumplido se pudiera cumplir antes que raye el alba, y yo puedo estar equivocado en cuanto al tiempo de ese cumplimiento, pero está a la mano. Yo creo eso. Y recuerden, Pablo creyó eso, Juan creyó eso, Policarpo creyó eso, Ireneo creyó eso, Martín creyó eso. Todos los demás lo creyeron. Todos lo creyeron. Pablo lo creyó, Juan lo creyó, Policarpo lo creyó, Ireneo lo creyó. Todos lo creyeron, menos los que dicen que son creyentes de este mensaje en este tiempo final. Pero todos los pasados lo creyeron. Cuando el profeta predica el mensaje, humíllense a sí mismo, y vienen los músicos, es un mes después de que predica poniéndonos al lado de Jesús. Poniéndonos al lado de Jesús, lo predica en junio del 62. Humíllense a usted mismo, lo predica en julio del 63. Vuelve a mencionar a estos mismos hermanos que estaban, amén, asociados a su ministerio. Página 4 del mensaje, humíllense a ustedes mismos. Bueno, ¿qué encontró usted, pastor? Muy bien, dice, encontré algo extraño, dice el pastor. Bueno, ese está muy bien. Ahora queremos oír acerca de eso, así que ahora el Señor les bendiga a todos. Muy bien, yo espero verles el próximo domingo, dice el profeta, y el viernes por la noche. Y escuche, no olvide esas iglesitas como la del hermano Rudy, la del hermano Jackson, del hermano Parnell y todos esos hermanos quienes están apretando fuerte allí y ellos sienten como que esta es su iglesia hermana. Nosotros somos como un grupito madre a ellos. Allí es donde ellos nacieron de aquí. ¿Por qué usted cree que la gran ramera es madre? Porque agarró, hizo una copia del original. El profeta está hablando, todos esos que salieron, nosotros somos para ellos como un grupito madre. Ellos nacieron de aquí. Este es el mensaje. Esto es el edificio de Dios. Es la manera como tiene que ser levantada la obra de Dios para que la obra de Dios avance, crezca y que las puertas del infierno cuando nos enfrenten puedan sucumbir. La importancia de conocer la estructura de lo que concierne a la obra de Dios, porque si no conocemos, entonces se va a otra etapa la iglesia y
entran lobos rapaces. Así lo habló el apóstol Pablo. No son palabras del pastor Rodríguez, son palabras del apóstol Pablo. Cuando él está hablando en el libro de los Hechos, capítulo 20 y verso 29, está diciendo: porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo está condenando a todo el que haga división en una iglesia. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habréis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo lo está hablando. Dijo Pablo, esto pasa, pero ¿a quién? ¿A quién van a llevarse? Van a llevarse al que no esté bien estructurado en la palabra de Dios. Me paro por el plano original que Dios nos ha dejado para crecimiento, lo creo, lo practico y le doy gracias a Dios porque Dios nos los trajo para que sea restaurado otra vez de nuevo a la iglesia y que seamos cristianos sanos. Ay de usted, si usted empieza a seguir a uno que divide iglesias, usted participa de pecados ajenos también. ¿Quiere trabajar la obra de Dios? Hay un orden para trabajarla. Hágalo en orden y verá que va a ser bendecido por parte de Dios. Y el día que el infierno le haga frente, usted va a resistir porque usted tiene fundamento en la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Espero que pueda comer este trozo de carne, porque usted es águila, usted puede comer este alimento. Si hay amenes o no hay amenes, ¿puede comer este alimento? Podemos comer este alimento. Vamos a orar y damos la bendición y nos estamos despidiendo de transmisión. ¿Tienen peticiones de oración? Padre Celestial, gracias por esta mañana que nos permite estar aquí. Señor, hemos predicado lo que su profeta nos trajo. Señor, y si tenemos que pagar el precio, lo pagamos. Pero Señor, creemos firmemente que usted ha establecido un orden correcto para que el edificio suyo sea levantado sano en esta tierra. Oramos por el tabernáculo de Dios, por nuestros hermanos en diferentes partes que nos escuchan, Señor, y que en todo Jesús su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Estás listo? Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a agradecer al Señor y a pedirle de sus misericordias. Amoroso y bondadoso Jesús, Padre eterno, en esta tarde, Señor, habiendo escuchado las alabanzas, habiéndote adorado, Señor, y también habiendo escuchado tu palabra, Señor, a nuestro pastor, damos gracias, Señor, por todas tus misericordias. Tu escritura dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy se levantó tu misericordia, Padre, y no ha dejado de ser. Señor, tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos. Si pudiste responder ayer, Padre, puedes responder hoy. Señor, seguirás respondiendo hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Padre,
hay agradecimiento, Señor, y también necesidades. Nuestro hermano Ángel Zamudio te agradece el regreso que tú le has permitido, el que lo hayas traído con bien, Señor, y lo hayas llevado con bien. Padre, también se pide oración por la vida espiritual de la hermana Mirinda, refugio y por salvación del alma de Joel Eduardo. Señor, tú sé con esa petición, Padre, no hay quien, no pusieron quién fue la persona que lo solicita, Señor, pero tú conoces cada corazón, Padre, tú conoces cada mano levantada, Señor. De igual forma, Padre, se pide por oración, por salvación del alma de Marta Leticia, que tú le concedas su sanidad completa de su físico y la guardes en una operación, Padre. De igual forma, Señor, se te agradece, Padre, por permitirle un año más de vida, Señor, a nuestro pequeño, Señor, a mi hijo, Señor, Jacobo Vargas. Tú le has permitido, Señor, un segundo año de vida, Dios, este día, y es algo maravilloso, Señor, que tú no lo permitas. Gracias por todo eso, Señor. Nuestros hermanos de transmisión piden de sus oraciones por Ale Córdoba, porque el día de mañana, lunes, va a ser operada de un ojo derecho. Que tú seas, Padre, el cirujano, Dios, que intervenga en cualquier operación, Señor. De igual forma, nuestra hermana Elsie Pérez quiere dar gracias a ti, Dios, porque le permites terminar sus estudios de maestría. Padre, que en cada momento, Dios, nuestra hermana pueda ver tu mano poderosa, Señor. Que el estudio, Señor, no sea un estorbo para ver tu gloria. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos y recibimos, Padre, tus bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Amén. Estamos listos, vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Levantamos nuestras manos al cielo y recibimos bendición y salimos de transmisión. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarecheja Adonai veishmereja. Yair Adonai panavelecha vichuneka. Isa Adonai panavelecha veyashem lecha shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, bendigo a mis hermanos, mis hermanas, aquí y en la transmisión, en el nombre de Jesucristo. Shalom. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi nombre es David Anguiano, me congrego con el hermano Rodríguez aquí en Calderón, Sinaloa, y recordando la reunión del año pasado en Ciudad Juárez, en donde los talleres que se realizaron pues fueron de bastante aprendizaje, de bastante ayuda para pues, nuestro crecimiento espiritual, y siempre la recuerdo con bastantes buenas experiencias. Y este año me gustaría volver a asistir, me gustaría pues volver a ir a esta reunión en donde pues siempre se aprende y donde siempre se tiene bastante bendición, y los invito a que también asistan este año. No se van a arrepentir de hacer esta visita a Ciudad Juárez. El Señor Jesucristo les bendiga. En esta hora me gustaría Hermanos jóvenes, Dios los bendiga. Hermano Jacobo Rodríguez,
Dios lo bendiga, hermano Jacobo. Estamos orando mucho para que esta convención de jóvenes sea un éxito total. A los jóvenes de todos los lugares de los cuales vienen, queremos decirles qué contentos estamos de tenerles en esta convención. Está probado que estas reuniones de jóvenes que tenemos en Ciudad Juárez, en Samalayuca, con el hermano Jacobo, han sido unas reuniones de jóvenes muy hermosas, muy bonitas. Jóvenes han sido cambiados, hermanos han experimentado muchas cosas en estas reuniones. Nosotros estamos orando y pidiéndole a Dios que nos dé la gracia para estar allá. Con la ayuda de Dios vamos a estar en Samalayuca en esta reunión de jóvenes del 25 al 28 de julio. Quiero leerle a todos los jóvenes una escritura. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 12 y el verso 1 dice: acuérdate, un recordatorio para todos los jóvenes. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Por eso estas reuniones juveniles, por eso es que hacemos estos cultos especiales para los jóvenes. Dice la Biblia: antes que vengan los días malos. Ahora, los días malos siempre han existido y siempre van a existir, pero antes que vengan los días malos y lleguen los años, lleguen los meses, lleguen los días, lleguen las semanas, cuando digas tú: no tengo en ellos contentamiento. Entonces yo espero con todo mi corazón, le ruego, le suplico a todos los jóvenes que por favor hagan lo posible por asistir a esta próxima reunión de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, con nuestro hermano Jacobo Rodríguez. Hermano Jacobo, Dios me lo bendiga. Estamos orando para que esta reunión sea un éxito total. Nos vemos con la ayuda de Dios del 25 al 28 de julio. Gracias, hermano. Gracias, jóvenes. Dios los bendiga. Su hermano Juanito Saucedo, un evangelista viviendo acá en Phoenix, Arizona, les desea un buen día a todos, una buena tarde, una buena noche, un buen descanso y que Dios me los bendiga a todos. Amén.